No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. Winston Churchill, los grandes hijos de su madre de la historia. No entiendo por qué ganó Gerard Attle en 1945. A la flauta, eso es cultura. No, claro, perdió Churchill. Después de ganar la guerra perdió Churchill, ese viejo de mierda. Que después volvió a ser primer ministro en los 60. Sangre, sudor y lágrimas. ¿No? Bienvenidos a la mañana de Juan Domingo. Acá estamos con José Luis Poncico, el nunca bien ponderado, ídolo de las multitudes, auspiciante de Menotti, campeón del mundo, no, preferido de Menotti, Ponelo ahí, Horacito, a mí no me preferido de Bilardo, porque acá están los dos winners del fútbol. Me quedo con el Gitano Juárez. Claro, Gitano Juárez de Rosario Central, maravilloso. José Luis Poncico, el hombre que admiraba Bilardo y viceversa, y Horacio del Prado, el hombre que admiraba Menotti y él también cuando salió campeón del mundo Menotti. Bueno. Así que son dos jugadores campeones del mundo, digamos, desde el periodismo, con las personas indicadas. Sí. Nos están saludando los compañeros Sí. de distintos lugares del país. Ahora nos están mandando un amanecer. Sí. Esos de las Heras, ¿no? Lo viene Sí. en nuestro grupito de... Tal Están cual. llegando adhesiones de La Quema Exacto. y ¿Cómo Parque se llama, Patricio. Sí. compañero? Las Heras, qué lindo que está. Dan ganas de amanecer en las Heras, ¿no? Si hay mate. Si no, prefiero seguir. Llegan alegrías de La Siempre Quema y hay, Parque siempre hay. Patricio. Hola Martín, ¿cómo estás? La Zabaleta también. Qué grande. El periodista preferido de Antonio Waldo Ratín te saludo. Sergio de las Heras, muchas gracias por escucharnos, vernos, seguirnos. Una pregunta que yo me hacía es, hablamos del peronismo, y nosotros como somos peronistas hablamos del peronismo, que es como tire la basura acá, sería, digamos, el peronismo. Es decir, la sociedad ha preferido tirar toda la basura al peronismo, no porque no haya otros tachos de basura, sino porque es lo que le indica la flecha. No me banco más a Milei, pero tampoco al peronismo. ¿Qué carajo no te bancás del peronismo? Claro. Las vacaciones pagas, el aguinaldo. aguinaldo, Claro. La industria nacional. la industria nacional que te da trabajo. Exacto. ¿Cuántas cosas querés que te diga? Que La República de los Niños. La ley del protección peón, a- la ley del peón protección a los rural. niños. La ley del peón rural fue la ley que dio base a todos los contratos de trabajo. Exacto. Eso era el mínimo, digamos. La ley de contrato de trabajo de los peones rurales eran la base para que entonces toda la escala de sueldos de distintas profesiones se generara a partir de eso. Quiere decir, menos que un peón de campo no puede ganar nadie. Ese era el planteo de... Torneo Cevita.
Los torneos Evita infantiles, todos los Los grandes torneos futbolistas Evita- surgieron de ahí. Era para poder tener toda la población infantil y pasarla por el médico, que era Ramón Carrillo y todo su sistema de sanidad, Bueno, claro. para asegurarse que todos estuvieran en buen estado de salud y si no, tratarlos, sea por la vista, sea por los dientes, sea por alguna enfermedad original, sea por lo que sea. Eso permitió, imagínense que no es fácil tener, digamos, vamos a tirar una cifra loca, 10.000 personas todas juntas para ver qué tienen, cómo están, Claro. hacerle un examen de salud. Bueno, Agrega- Terminó con viejas enfermedades como el Exacto. paludismo. El mar de Chagas, El paludismo. El mar del Chagas todavía sigue, tuberculosis, la lamentablemente. tuberculosis, el mal de Chagas. Bueno, hoy hay gente con tuberculosis. ahora, ¿cómo se forma el antiperonismo? ¿Qué es lo que forma el antiperonismo? Todos los movimientos populares en Latinoamérica son desprestigiados y combatidos por la inteligencia de los Estados Unidos. Yo no tengo nada en contra de los Estados Unidos, me parece un país poderoso, que tiene grandes hombres, que ha hecho grandes cosas. Pero después con las películas me voy dando cuenta que, por ejemplo, una de las grandes cosas que hizo no fue conquistar el oeste, sino robarle los terrenos a México. Claro. Entonces uno se va avivando, digamos. Le robó 8 estados a México. 8. Vean, Martín, te aconsejo ver un video de los Tigres del Norte, un conjunto musical que canta corridos mexicanos que te habla de los 8 estados afanados por Estados Unidos a México. Bueno, Estados Unidos tiene una teoría un poco iniciada por los que fueron de Inglaterra y otros lugares a Estados Unidos a guarecerse, que eran tipos muy ultramontanos, digamos, una religión muy loca. Yo lo digo en términos criollos, digamos, pero no era la parte más santa de Europa, era la peor, digamos. Por eso lo mandaron al exilio, en realidad. Lo mandaron a Estados Unidos para que no jodieran en Europa. Esos tipos, que ahora hay una versión de esos tipos para los niños, que los muñequitos esos amarillos, ¿cómo se llama? Tiene un nombre eso. Que son dibujo animado y que se venden en la juguetería. Bueno, esos son el extracto de los ultramontanos que fueron a hacer la civilización en los Estados Unidos de Norteamérica. La supremacía blanca, ¿no? Sí, eran religiosos ultramontanos, digamos. Claro. Yo no soy un experto en eso, pero lo voy poniendo para que tengan un tema para investigar. Ahora, ¿en qué se han basado los Estados Unidos? Dicen que ellos son la nación elegida para asegurar la libertad. ¿Quién corno los eligió, digamos? Claro. ¿Dónde se hizo esa votación, ese estudio científico? Claro. Es parecido a lo que decimos los hinchas de Boca. Nosotros somos de la divinidad de Boca Juniors y venimos a alegrar el fútbol en el mundo. Bueno, los tipos son iguales, pero de la política y la religión. Entonces, como son los encargados de mantener la libertad en el mundo, se meten con todo el mundo, digamos, para asegurar la libertad de ellos, ¿no? Santo Domingo. Todo. Han hecho todos los golpes cruentos Sí, claro. que ha habido en cualquier tipo de gobierno, salvo los que le chupaban la media a ellos. El golpe del 54 contra Jacobo Arbenz. Todo. El Bogotazo. Todos los golpes que se han hecho en Pinochet, Latinoamérica, Videla, Aramburu, Roja. en Argentina, en Uruguay, en Chile, en todos lados, los golpes cruentos donde mataban gente, donde perseguían, torturaban, exiliaban, etcétera, personas que eran capaces de conducir a los distintos niveles, intendentes, gobernadores, Sí, presidentes, sí. todos los niveles, digamos, se han ocupado particularmente para asegurar su supremacía en el mundo. Claro.
El asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en El Salvador en los 80. Sí. Sí, bueno, Bueno, podemos digo que era un obispo conservador y que después tomó mucha conciencia sobre el hambre que vivía el pueblo salvadoreño y lo terminó matando. Los 360. Angelelli. Angelelli. No por vayamos eso. tan lejos. Como Angelelli. el bombardeo de Plaza de Mayo de junio del 55, 366 muertos, 850 mutilados. Totalmente. Y previo a ello el atentado en Plaza de Mayo, ¿no? Con 12 personas muertas en el 53. Sí, la famosa bomba del subte. La bomba en el Arranza subte, bien. claro. O sea, digamos, ¿quién es el que demoniza al peronismo? El mismo que demoniza a Maduro y a Chávez, el mismo que demoniza a todos los líderes populares de Y Latinoamérica. ahora Lula, todos esas demonizaciones son operaciones de inteligencia y propaganda de los Estados Unidos, que tiene mucho poderío, sobre todo porque se lo roba a los demás. No solamente porque hace buenos negocios propios, sino porque le roba a los demás. Ahora, por ejemplo, a Venezuela le han robado no sé cuántos Tema del petróleo. millones de barriles de petróleo, Bueno, hay una entrega, no una traición. que se lo van a pagar el día de las carapelas. Sí, pero eso es un detalle. Claro. La entrega es un detalle. El tema es quién va al frente, contrata al que entrega, contrata al que se Igual estaba resiste. Chevron ya desde mucho antes, ¿eh? Sí, pero una cosa es tener un acuerdo comercial Claro, que lo y tenía. otra cosa es robar. Claro, Son, claro. son dos cosas distintas. Si viene alguien a su negocio y quiere comprar algo y le paga, está todo bien. Ahora, si se lo agarra y se va, eso es un robo. Bueno, Estados Unidos ha vivido robándole a todos los países de Latinoamérica y después ha ampliado su choreo al resto del mundo. Cuando pueden enganchar a un gil, lo enganchan. No es gratis, porque Donald Trump en las encuestas ahora tiene el 70% en contra por el tema guerra de Irán, el copamiento posible o no de Groenlandia y su vida al Caribe, ya sea Venezuela. O sea, el 70% de la ciudadanía estadounidense manifestó en contra de toda esa política Bueno. exterior de Trump. Resultado de ello, hubo elecciones en Michigan el otro día entre los candidatos demócratas y ganó un candidato musulmán, hijo de egipcios. No me puedo recordar ahora el nombre, pero le ganó a la candidata apoyada por el lobby israelí. Este es un dato muy importante a tener en cuenta. Ya ganó Mundani en Nueva York y este señor, hijo de egipcios, musulmán, en el estado de Michigan. Atento con eso, porque se viene un cambio importante, me parece, en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, lo cierto es que Estados Unidos se ha arrogado el derecho de mantener pura la humanidad, matando gente. Por ejemplo, digo, para no ir tan lejos, en la discusión sobre el estrecho de Hormuz, para que abrieran el estrecho, mandó matar 150, 140 niñas en un colegio Iraní, iraní. totalmente. Digamos, usted va a decir, ustedes están hablando más de Estados Unidos, pero Estados Unidos, peor es no sé qué. Peor no hay nada en el mundo, peor que Estados Unidos no hay nada en el mundo. Antes, peor era, suponete, Hitler y la Alemania nazi. Pero el heredero de la Alemania nazi es Estados Unidos. Claro. Porque ¿quién se arroga el derecho de matar a la gente, de torturarla, de matar a los niños, de ir a las islas a abusar sexualmente de las menores? Claro. ¿Quién hace esas cosas en el mundo? Caso Epstein, ¿no? 200 años de capitalismo de Estado. 200 años. Y en la sociedad argentina han hecho desastres, ¿no? Han hecho desastres. Estados Unidos en Argentina, le han chupado la sangre a Argentina muchas veces. Nosotros nunca conseguimos nada de Estados Unidos, una gorrita de béisbol puede conseguir. Y eso sí la pagás. Ahora, hay una clase que muy interesante, una clase blanca, digamos, en Argentina, que se considera racialmente más pura que los morochos que vienen del campo, digamos, de Santiago del Estero, de La Rioja, Formosa.
Chaco, Claro. los que fueron a Malvinas. Se los sienten mataron. superiores, digamos, ¿no? Como que vienen de Europa, están más relacionados con Italia, con con España, con Francia. los países árabes, bueno. Entonces miran a los morochos como Maradona o como otros morochos y dicen, nosotros somos blancos, somos una clase blanca. Estos son todos negros de mierda, digamos, ¿no? Y entonces establecen una extorsión sobre las personas que tienen una raza autóctona de estos lares. Ahora, cuando viene la discusión política, los blancos, los que vienen de, no sé, de Rusia, de Austria, de España, de no sé qué, ven a los morochos nuestros, ídolos totales, la gente del país, digamos, y dicen, estos son unos vagos. Y entonces el peronismo sería el movimiento que mantiene a los vagos, ¿no? En vez de romperse el culo para tener como nosotros, que estuvimos haciendo una casa ladrillo por ladrillo todos los sábados y domingos, con la familia para hacer una casa, a esto le dan la casa, el gobierno peronista le da casa a todos, y no ponen ni un ladrillo. O sea, eso que es un beneficio para la sociedad, rápido, concreto, usando dinero que tiene el Estado de recaudar impuestos para que la gente pueda vivir como la gente, y los chicos, los hijos puedan tener una casa donde vivir, qué sé yo. Bueno, eso es considerado mantener vagos. Y entonces se sienten superiores porque vienen de Europa, no sé qué, la madre, la abuela, qué sé yo. Y entonces dividen a la sociedad en dos. Ellos, que son los blancos, y los negros de mierda. Los negros de mierda son los del peronismo. Estar en el peronismo, a esa clase que viene de Europa, no le da estatus. Le da estatus ver una película norteamericana, cantar una canción de un norteamericano, adorar a alguna actriz rubia, ver películas en el barrio de Estados Unidos. Bueno, digamos, todo lo que lo relacione con la nación elegida por Dios para defender la libertad del mundo, cuyo programa es rompanse el culo, que nosotros necesitamos cosas y ustedes lo tienen que hacer, como esclavos, es esa relación que tienen con los blancos hace que los negros y el peronismo sean lo mismo. Y entonces se sienten una raza superior acá también, esos blancos. Hay una anécdota que no la voy a contar ahora, porque por ahí se hace largo. Bueno, voy a intentar hacerla en 4 o 5 minutos. En San Luis hubo una cosa tremenda de esto que estamos contando, la diferencia entre los blancos y los morochos, cuando a los Rodríguez se les ocurrió conseguirle trabajo a los que no tenían trabajo. Claro. Vieron el porcentaje, no sé, había un 6%, 7% que no tenían trabajo, que eran desocupados, que no conseguían, salvo formas muy complejas o bobas, digamos, de mantenerse. Dijeron, no, vamos a inventar un rubro que sea trabajo para los que no tienen trabajo. Y pongámosle un monto de dinero que les permita vivir. Entonces empezaron a inventar trabajo. Por ejemplo, criar conejos. Entonces le daban a la gente los conejos originales, la jaula y qué sé yo, y a partir de ahí esa gente se dedicaba a producir conejos y entonces le pagaban el sueldo que correspondía. Después organizaban brigadas para ir a cortar el pasto en la vera de los ríos que cruzaban la ciudad, para que la gente pudiera hacer un asadito o un camping o un picnic de fin de semana en los alrededores de la capital de San Luis. Pero todo muy organizado, tenía un jefe del grupo. Limpieza de las plazas, acordate cuando le daban el laburo. Limpieza de las plazas, limpieza, bueno,
pero todo organizado. Tenían un responsable, Claro. vehículo para llevarlos y traerlos, ponían, por ejemplo, pequeños árboles plantaban en la ruta Claro. y en la vera de la ruta. Bueno, digamos, total que en muy poco tiempo, con una gran organización y cuidado de todo el mundo, desapareció el rubro desocupación Claro. en San Luis. Desapareció. Exacto. Ahora, ¿quiénes fueron a tomar esos trabajos? Que les aseguraba un monto interesante Claro. de sueldo por el cual podían vivir. Las personas de la clase media que se quedaron sin sirvienta y que el marido no quedó para cortarle el pasto a la casita quinta que tenían en las afueras de San Luis. Eso ofendió a la clase blanca de San Luis. Claro, claro. Entonces empezaron a hacer manifestaciones, marchas. Le hicieron al gobernador, en este caso Alberto Rodríguez Sá, Sí. una cruz de madera de 20 metros de alto en la plaza frente a la Casa de Gobierno. Lo cierto es, y lo acusaron de anticristo. Lo acusaron también a Alberto de tener relaciones con el cuarto mundo, ¿te acordás? Porque Alberto se dedicaba a pintar cosas así. Un tipo al arte, vinculados dedicado al arte. espacio, al universo, a los planetas. Claro. Era un tipo con mucho vuelo, además, ¿no? Digo, Sí, sí, una persona muy inteligente. Muy culto. muy formada, muy inteligente, muy sobrio, Muy además. sobrio también, claro. Llevó el básquet a San Luis. me Sí. acuerdo. Bueno, total que me pareció interesante esa experiencia para pintar a la clase media blanca, digamos, ¿no? Que no se bancó, que la gente tuviera otro laburo, ganaba mejor Claro. y no fuera a limpiarle los pisos a la casa. Claro. Para la clase media, que cree que es una clase superior, es una ofensa que no poder tener una sirvienta o un peón que le resuelva los problemas Claro. prácticos de su supervivencia. Bueno, este es el gran tema, digamos, de la clase media antiperonista. Exacto. Quería decirte algo a propósito de los Rodríguez Sá, ¿no? Año 2001, 2002, 2003. Nosotros hicimos el acto, ¿te acordás? En 2002 en Luna Par. En el 2003 viajé a San Luis. Adolfo, que era candidato presidencial, recordá, había fundado la ciudad de La Punta, del otro lado del Sí, Cerro de La señor, Punta. sí, señor. En ese momento la casas ciudad, baratas, de la casitas ciudad de La baratas. Punta tenía 900 habitantes, se habían colocado los primeros arbolitos, como decía Martín, y se le daba créditos a los empleados públicos según el rango La casita. a 30 años La casita. con pagas de 300, 600 y 900 mangos por mes. Me acuerdo. Todavía la están pagando, pero a un precio irrisorio. Y hoy la ciudad de La Punta es una ciudad muy importante del otro lado del cerro, con casi 30.000 habitantes. Esa es la San Luis de los Rodríguez Sá. Bueno, también hubo otra movida de Alberto, que como le hacían las marchas, lo declaraban anticristo en la Casa de Gobierno, frente a la plaza central de la ciudad de San Luis. ¿Qué hizo? Hizo un edificio nuevo para la administración provincial en la punta, es decir, en el lugar donde está Claro. el fenómeno geológico que le dio nombre a puntanos a los habitantes de Claro, San Luis. claro. Como ahí está en medio de la ruta, no va nadie a marchar ahí en contra claro. del gobierno porque Queda lejos. es incomodísimo, queda lejos, tiene que atravesar la Y un autopista. y un dato interesante también, toda San Luis tiene internet libre, toda la provincia. Y el otro dato interesante, cualquier ruta de San Luis está con luces iluminadas. Vos vas a cualquier ruta de San Luis, vas de San Luis al volcán, que está a 20 kilómetros, toda la ruta iluminada. Es decir, no hay rutas a oscuras en San Luis. Es decir, es impresionante el paso de San Luis a Mendoza, porque salís de San Luis totalmente iluminado, te metes a Mendoza totalmente oscuro, ¿no? No, pero además, si ustedes van a ver un hospital general que además lo ha hecho escuela también para que, digamos, para que no se anquilose los profesionales, Claro. que parece un plato volador y es enorme, debe Sí, tener, no sé, sí, sí. 4 manzanas, 6 manzanas, qué sé Sí, yo. sí, sí.
extraordinario, con un método que tiene Alberto Rodríguez, me parece que los dos Rodríguez, que ellos se ponen en una computadora y dicen, bueno, quiero hacer un hospital, ¿no? Entonces se meten ellos y empiezan a ver el costo de construcción de un hospital en Japón, en Estados Unidos, en Rusia, en Guatemala, ¿no? Y al final hacen un número final de lo que sale hacer un hospital X, digamos, tantos metros cuadrados, tantas cosas. Entonces ahí van, establecen el precio, porque ya saben lo que vale en dólar a nivel mundial. No reconocen un centavo de más que eso, que pactan con los constructores. Tienen la guita en el banco para ponerla cada vez que sea necesario, es decir, que no hay nada que se postergue para, ¿no? Claro. Y establecieron un método, y además por consejo del doctor Viani, el Tano Viani, que conocemos nosotros, lo hizo también escuela para que nadie se anquilose en el conocimiento. Eso es una gilada al lado de otras cosas. Tienen todo un modelo de educación con los jóvenes que se junta con los juegos y se junta, y por ejemplo eligen si quieren un escritorio o quieren sentarse arriba de un caballito de jardín de infantes, qué sé yo. Agregá, por favor, porque me parece que está más cerca en el tiempo, a esa cultura antiperonista que estás relatando de que pasó en San Luis con la gestión de Alberto. Recuerden ustedes cuando recién asumió Alberto Fernández, previa consulta con Cristina, ustedes recuerdan que había una estafa en el grupo Vicentín, la cerealera, de 120 millones de dólares, a la cual había contribuido Macri en los últimos 5 minutos de su gestión, y estamos en el 2019, le había dado los créditos al directorio, 11 miembros en un equipo de fútbol. ¿Qué hace Alberto? Declara la estatización, o sea, la intervención. La expropiación. Bueno, la hago cortita. 15 marchas que venían de Casuso, San Isidro, La Lucila, con Patricia Bullrich y una banderita argentina y decía, todos somos Vicentín. Perdón, y en Avellaneda, Santa Fe. Avellaneda, Santa Fe. Avellaneda, Santa Fe, ¿dónde estaba Vicentín? Localidad, Avellaneda, no la Avellaneda. No, Avellaneda, Santa Fe, en el norte santafesino. Todos somos Vicentín. Sí. En la banderita, y venían todos de la zona norte, iban a Plaza de Mayo, 15, Sí. Claudio, 15 Claro, marchas. sí, 15 sí, marchas. sí. Y te voy a decir algo más. Alberto da marcha atrás al proyecto de Anabel Fernández Agasti, da marcha atrás por la decisión de un juez provincial, ni siquiera por la decisión de un juez federal. Ese fue el gran error de Alberto Fernández. La cultura del antiperonismo. Ahí se acabó la soberanía alimentaria. Bueno, y nosotros cada vez que veíamos una cuota de las casas que hacían en San Luis, no sabíamos qué decir, porque, por ejemplo, suponete que ahora te daban una casa y tenés que pagar X cuotas para pagarla. Entonces ahora, por ejemplo, te decían, bueno, sí tengo que pagar 5.000 pesos por mes. ¿Cómo 5.000 pesos por mes? Sí, porque 5.000 pesos por mes. nosotros ¿qué hacemos? Hacemos la hipoteca de 5.000 pesos por mes, usted se va a vivir a la casa y esa guita nosotros la ponemos para la próxima construcción. Con el banco, la ponemos para la próxima construcción, lo que usted va pagando va a un fondo que permite hacer las otras casas. Esto pasó también en La Rioja. En La Rioja, que estuvimos la semana pasada hablando aquí con Ricardo Quintela, el gobernador, en el plan Angelelli que creó Gaby Pedral y la diputada por La Rioja en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, le hicieron casa de 3 dormitorios, que ahora no se hace más de 2 dormitorios en La Rioja. 7.000. Entonces, ¿van a ser 7.000? 7.000. Bueno, ya habían hecho 1.000, digamos, habían celebrado la entrega 1.000. Casas de 3 dormitorios con todo lo que tiene adentro, cocina, calefón, heladera, cama, colchón, para gente que vivía como el último orejón del tarro. En el hacinamiento. El último orejón del tarro, un lugar
que vivían todos ahí, los hijos, Sí, el las fondo de la hijas, los olla. hijos, en el fondo de la olla. La gente que no tenía casa, que vivía con techo de madera, con techo de nylon, Claro. con techo de chapa, con piso de tierra dentro de la casa, Es cierto. que no tenían ni cocina, ni calefón, ni nada. Hacían un fueguito con maderita para cocinar. Eso, ya hicieron 1000 casas de esas. Claro. La provincia que tiene problemas, digamos, tuvo que inventar el chacho porque el presidente que tenemos, ustedes tienen, yo no, se lo guardan si quieren, se le regalo la parte que me toca a mí, le ha afanado la guita a todas las provincias. La coparticipación. Se la han afanado. Es como si usted dice, conseguí un trabajo, me pagan 100.000 pesos por mes. Muy bien. Entonces, cuando va a cobrar, tiene 80.000. ¿Cómo 80? Si me dijeron 100. Sí, pero le saco 20 porque voy a ir el fin de semana a Uruguay y me sale tanto de la lancha y tanto del hotel. Sí, pero eso es un viaje suyo, ¿qué tengo que ver yo? ¿Y de dónde querés que saque la guita? Entonces le sacan la guita a la gente de distintas maneras, digamos. No voy a entrar en detalle, pero hay múltiples cosas. Lo que decía Claudio de la ciudad de La Punta, que tenía ya 90.000 habitantes, se hizo, ¿por qué? Porque como le hacían casa a la gente que tenía más de 2 años de trabajo, la casa había que ponerla en algún lado. Primero empezaron a ponerla alrededor de la ciudad capital, después de alguna de las ciudades satélite, y después no tenían dónde meter casa. Entonces empezaron a ponerla a 20 kilómetros en un terreno que era del gobierno de San Luis, y ya hay 90.000 casas, o sea, ya es una localidad Una propia, localidad importante. una ciudad propia, digamos. Claro, una localidad importante. La ciudad de La Punta. Y otra cosa más, cuando vos llegas a San Luis, te encontrás con la terminal, y es una terminal increíblemente gigante, que la deja chiquita así a Retiro. Da vergüenza Retiro viendo la terminal de San Luis, que es impecable en limpieza, pero impecable. Donde veas no hay un solo papelito tirado al suelo. ¿Me entendés? Y cuando vos llegás al terminal ves como una cúpula a lo lejos iluminada, con las mejores luces. Arribás a esa estación de terminal y están todos los negocios abiertos. Eso de las casitas de Perón, hay un recuerdo fantástico, Horacio lo sabe. Cuando gana la maratón olímpica el gran Delfo Cabrera, poco recordado, extraordinario maratonista, en nada menos que en Londres, en Wembley, los 400 metros finales, están los videos, llega tercero a la pista, tenía que hacer 400 metros todo el recorrido de la vuelta olímpica y le gana a los dos que estaban adelante, un finlandés y un inglés. Cuando vuelve como un héroe, de familia muy humilde, ellos los Cabrera de Astron, provincia de Santa Fe. Entonces, ¿qué hace? Llevaba 2 años el gobierno peronista. Urgente honrarlo, porque el deporte del atletismo era un deporte profesional. Bueno, la hago corta, casita, chalecito, como contaba Martín allá en San Luis, 3 dormitorios, cocina, baño, en la zona de Wilde, o Villa Domínico, por ahí. ¿Qué hace Evita? Porque todo eso salía por la Fundación Eva Perón. Recordemos que no eran capitales privados ni capitales del Estado, sino que era una asociación del Estado con los privados. Y Evita pide ir a inaugurar el chalecito de Delfo y su esposa. Auto oficial y claro, un revuelo en el barrio, llegaba nada menos que la primera dama, y hay una anécdota fantástica. Está la mujer de Delfo, una señora en ese momento 30, 35 años, muy humilde. Y le dice, pero señora, dice, no, dice, queríamos ver, dice, porque es la mayor gloria del atletismo y se puso a la Argentina muy arriba, Cabrera, Delfo. Yo, está caminando y dice, pero ¿cómo? Dice, ¿no le pusieron las cortinas? Entonces como diciendo, nosotros vivíamos de una manera muy humilde, como diciendo, llama, dice, que venga el edecán, que señor. Dice, no le han puesto las cortinas al chalet de Delfo Cabrera. Dice, extraordinario. Y después le hacen la manifestación el 1 de mayo, que Perón iba a dar el discurso en el balcón, y había en un país en aquel momento de 12 millones de habitantes, había, no sé, 500.000 personas, y lo hace subir al balcón a Delfo. Extraordinario.
Cabrera murió triste, olvidado, en un accidente que nunca se supo bien, Horacio la sabe, si fue algo, porque Cabrera en la vuelta del... Delfo Cabrera. Delfo, el gran Delfo. En el 73, Perón inmediatamente lo hace director de la provincia de Buenos Aires de deporte, qué sé yo, tenía un rol, llega la dictadura y hay un accidente extraño, en el pueblo de Alberti, provincia de Buenos Aires, y muere en un accidente automovilístico atropellado por un auto. Curiosamente, el que lo atropelló, un militar, estamos en el proceso del año 81, pleno régimen, y bueno, la investigación de algo así como que había doblado mal en una rotonda, bueno, pero nunca se supo, y murió triste, solo, olvidado, un extraordinario fondista que el gobierno peronista lo había puesto muy arriba. Delfo Cabrera. Sí, pero nosotros lo estamos recordando, o sea, olvidado hasta por ahí, porque en el corazón nuestro y en los que leen las cosas está presente. Yo me decía, escuchando toda esta cosa tan interesante, ¿no? Que abandonado ha caído nuestro país, la ciudad de Buenos Aires, el abandono. La ciudad esta que fue pionera en tener subterráneos, el abandono de los subtes es una cosa que te duele en el corazón, ver el abandono de la ciudad, del centro, lo horrible que está el centro de la ciudad de Buenos Aires. Igual uno lo quiere, bueno, etcétera. Pero vos sabés, Martín, compañeros, que el reportaje de Ricardo Quintela del otro día, ¿no? Escuchado por gente joven, de mis allegados, a quienes yo se lo envié o lo habían visto, no podían creer que se hiciera algo, que se podía hacer algo. Yo lo sentí, o sea, ¿cómo? ¿De verdad hizo La Rioja vivienda? ¿Se puede hacer vivienda? ¿Y el presupuesto y qué sé yo? Sí, está hecho, está ahí. Y agreguemos San Luis. Y agrega mi propia experiencia, yo con Néstor Kirchner comprendí para qué servía la política, y yo ya era grande con Néstor Kirchner, y yo pensaba que la política era simplemente una especie de actividad en un escenario donde la gente dice, opino esto, la patria es tal cosa y qué sé yo, pero no que era para hacer y para transformar efectivamente, como decía Amado Boudou el otro día, la realidad efectiva. O sea, una cosa es chamullar, la patria no se vende, otra cosa es que la patria no se venda. Efectivizar ese chamullo o esa retórica o esa intención o esa vocación o lo que vos quieras. Y llamó mucho la atención lo de Amado Boudou cuando él dice, está muy bien todo lo que pensamos, pero hay que hacerlo, hay que ir y hacerlo. Entonces me decía yo escuchando estas cosas, ¿no? Digo, claro, ¿sabes qué le falta? Y se me cruza mucho una mujer que yo admiro, Esther Díaz, una filósofa argentina, que es se asume como peronista. Yo la admiro incondicionalmente. Una mujer de más de 80 años, ¿no? La vi con Jorge Fontevecchi hace poquito, y ella también empezaba con el tema de la culpa, de la corrupción de los peronistas. Y yo digo, Esther, que es una genia leyendo a Foucault, leyendo la posmodernidad, tenés que leer los libros de Perón. Porque mucho problema que tiene Riquelme, la dirigencia de River, que vos quieras, es porque no leen los libros de Perón. Totalmente. Aunque sea conducción política, es como el I Ching. Agarrá y leé, abrilo así sin mirar, agarrá la página que vos quieras, lee un párrafo. Y a partir de ese párrafo cerrá el libro y empecemos a analizar, ¿no? Son esos tipos, son esas mentes superiores. Comunidad organizada y conducción política. Claro. Conducción política te soluciona el fútbol de la FIFA. Totalmente. Si lo lee Infantino, arregla la FIFA. Las 20 verdades. Las 20 verdades. Las 20 verdades que las analizan, ¿sabés quién? Eduardo Bior, Daniel Di Giacinti, Alcira Bonilla, Gabriel Weinstein tienen un grupo de chat que es maravilloso. Todos los planes de estudio de la generación nuestra ocultaron toda esta historia de lo que es los cimientos del peronismo doctrinario. Yo me acuerdo, para jugar a la pelota nosotros en Mar del Plata, con 3 grados bajo cero, teníamos que ir 1 hora antes de la hora de gimnasia, en el piso de deporte, está pegado al mar, Playa de Bristol, 3 grados bajo cero, porque adentro nos hacían jugar al vóley. Nos hicieron jugar hasta el béisbol. Estoy hablando del año 63. No teníamos la menor idea, pegar un palo, salir corriendo para acá, para allá. Nosotros íbamos 1 hora antes, un 8 contra 8 entre los lobos de mar, con 3 grados bajo cero, con gorro de lana, con guante y todo, porque los planes de estudio, el fútbol no se podía. Es extraordinario. Sí, José, ahora eso que estás ahí trayendo, ¿no? Vivo, está vivo en el pueblo argentino.
vos ves las asociaciones cooperadoras de las escuelas abandonadas por los presupuestos del gobierno nacional y se las rebuscan para comprar un piano para la escuela. Los padres se juntan, los panaderos que aportan para los pibes. Yo conozco de cerca maestras jardineras que me contaban que los pibitos no faltaban a la escuela los viernes ni los lunes. Los viernes para comer porque sábado y domingo no van a comer. Y los lunes porque no habían comido el sábado y domingo. Claro. Y cómo las maestras jardineras ponen plata de su bolsillo para comprar galletitas, para llevar un sándwich para los pibitos. O sea, el pueblo argentino está ahí actuando y vivito y coleando. Y nosotros, el pueblo argentino recuerda a Adelfo Cabrera. Y el fútbol del Potrero está ayudando muchísimo en esta etapa. Estuve leyendo las historias de, como ustedes, Lisandro Martínez, su origen, Gualeguay, la de Lautaro Martínez de Bahía Blanca, de un barrio. Cuti humilde. Romero en Córdoba. El Cuti Romero, Lo Celso, son estos muchachos que desplegaron la bandera y cambiaron en parte toda esta cultura antiperonista. Estos son los Adelfo Cabrera exactamente, de este momento. los Osvaldo Está vivo. Suárez, los Jorge Batti de los 50 son estos chicos. Bueno, el otro día Licha se expresó en contra de la ley de extranjerización, ¿eh? No, una escuchame. declaración pública. Licha Martínez Licha pidió por la Martínez, libertad de Cristina, viejo. por eso. Escuchame, Claro, un porque tipo todas- millonario, juega en el Manchester United, es de Sí. Gualeguay, de Entre Ríos, jugó en Defensa y Justicia, es un defensor, algunos entre los que me cuento lo ven hasta heredero de Pasarela por ese modo, ese estilo, esa firmeza, gana de arriba, gana de abajo. Ese muchacho... un discurso allá en Inglaterra. Dijo, no, nosotros somos privilegiados, los que hemos llegado al fútbol de Europa y ganamos el dinero que ganamos. No tenemos que dejar de pensar que somos todos de familias humildes. El fútbol en la Argentina es la única posibilidad que tenemos de salir adelante. En el caso mío, entonces dijo, ¿cómo no voy a tener que ver con el peronismo, el kirchnerismo y la libertad de la persona que fue presidenta? Te mandó un discurso extraordinario. Claro, porque Bueno, inclusive Jorge Messi, hay que decirlo, que murió el viernes a la noche, era un obrero metalúrgico. Barrio Fonavia. Que laburaba 14 horas por día y en el momento libre lo llevaba a Leonel a jugar al Sí, fútbol. con la abuela, Celia, que es la que le dice a Exacto. Aparicio, póngalo, pero dice, pero es una pulga, le dice. Claro. Sí, Claro, póngalo. porque Es una- el pibe Messi, que necesitaba un tratamiento muy caro, Claro. Sí, ¿no? sí. Por la hormona del Y Newell no se crecimiento. lo podía bancar. Newell no se lo podía bancar, se lo bancó. Dicen que el presidente López puso plata. El un hombre muy endocrinólogo que nadie sabe quién es, Pero lo la hizo Unión- crecer 15 Sí, centímetros. pero la Unión 15. Obrera Metalúrgica, Claro. a la cual estaba afiliado el papá que trabajaba en Asindar, Claro. Villa Constitución. Exactamente. La UOM fue la que financió el tratamiento de Messi hasta que en el 2001 el gobierno del ajuste, Sí. Patricia Bullrich y Sturzenegger, Sí. decidieron que las obras sociales tenían que ser ajustadas. Claro. Y eso en esa volteada cayó Messi. Esto es parte de lo de El la- tratamiento de la eran historia $5.000, porque eran Sí. el 1 a 1, y River tuvo la oportunidad de hacerlo con Aguilar presidente. Le dice a Bachián, un muchacho que había sido de una tercera, que no llegó a jugar en primera, estaba en las inferiores, y hace un informe. Esto lo sé por el negro JJ López, que me lo contó porque era parte de la historia del club. Le dicen, pero va a ser un genio este pibe, tenía 14, 13 o 14, cuando deciden llevarlo a España, A la Masía. a la Masía. Y Aguilar tiene el informe y dice, bueno, pero no sabemos, como diciendo 14 años, si va a llegar. Bueno, ahí había que poner $5.000, porque era el 1 a 1. El endocrinólogo español, las inyecciones que le ponían a Messi eran inyecciones como las de los caballos. Todavía el padre se queda, la familia vuelve, la madre con los otros hijos. Dice, no, dice, si querés, yo me quedo, yo me la sé poner solo, peca de 14 años. Y ahí aparece el gran Carles Rexach, que había sido jugador del Barcelona en la época que el Flaco Menotti y Maradona estuvieron allá, en el 84. Lo ve en la Masía y lo llama al padre. Y van al buffet de la Masía y le dice, mire, tenemos un temor acá, que se lo lleve a otro club. ¿Por qué no me firma una especie de autorización para que el pibe quede acá? Lo vamos a hacer cargo de todo, del tema del tratamiento, todo. Firma en un cuaderno, no existía ya en Barcelona el cuaderno Rivadavia, no, en un cuaderno
firma una autorización a Resach, que era el coordinador de inferiores del Barça, y queda en la Masía. Ahí tendría 15 años. Después lo ve el holandés Rijkaard. Bueno, claro. Y lo hace jugar con Ronaldinho. Y en todos los casos Messi dijo, no, pero yo voy a jugar al Barcelona, no, pero yo quiero jugar para la selección argentina. O sea, cuando llega el Mundial aquel, Horacio, del 2005, que ahí se juntan Agüero, Claro. toda una barra, estaba el pibe Zárate, un equipazo. Sergio Romero en el arco. Sergio Romero al arco, Gago me parece que estuvo Sí, también. sí, sí. Entonces le dice El técnico era Ferraro. y no sé si estaba Tojo también. Bueno, la cuestión Ferraro. que le avisan a Grondona. Hasta ahí Grondona todo el mundo ignoraba. Llaman a este que murió hace poco, que era un histórico, Souto, creo que es de la AFA, Sí. un secretario. Entonces le dice, bueno, tenés que fichar a este pibe. Souto, como no sabía, pone Messi con C. Entonces le rebotan la primera ficha para la inscripción, era un mundial. Dice, no, pero este no es. O sea, es impresionante. Entonces ahí aparecen Peckerman, todo el grupo Salorio, todo ese grupo, Tocal y todo, y es como que lo descubren, y lo hacen jugar un partido con Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors que no había nadie. Y bueno, a partir de ahí, chao. Sí, este fin de semana hubo homenaje a Jorge Messi, al papá de Leonel, fallecido. En todas las canchas hubo minutos de silencio, acto, ovaciones, ¿no? Sí, la carta de Licha Martínez a Messi, impresionante. Conmovedora carta. No la vi. Sí, no, conmovedora. Licha. El sentimiento, la carga de sentimiento de Licha hacia la figura de Messi Mirá. y hacia el padre, no, maravillosa la carta. Bueno, hay una cultura ligada a los sindicatos, ligada al fútbol, ligada al pueblo, de sentimientos, de nacionalidad. ¿De qué nacionalidad es Milei? Da lo mismo, cualquier lado. ¿Cuál es la tarea del Estado de Milei? ¿Qué le dio? A los que murieron de fentanilo le sacó la ANMAT. A los que mueren de cualquier otra cosa no le dan los remedios. Landís. Los jubilados le pegan. Cerró Landís. Cuidado, le pegan. Cerró Landís. A los discapacitados. A los periodistas les revientan la cabeza de un cañonazo. Desfinanció el hospital más importante, que es el Garrahan, el tema de las enfermedades infantiles, lo desfinanció. Sí. Vienen de todos lados a ¿Para qué atenderse los carajo chicos sirve al Garrahan. Claro. Un gobierno así. Una foto periodista con cráneo. Con el cráneo. Sí. Tuvo un trauma en el cráneo. No me sale la palabra ahora. Bueno, no importa. Recibió un gran mazazo en la cabeza y le rompieron el cráneo. Sí, ahora me parece que habría que aprovechar una de las cosas que dijo Amado Boudou el otro día, que es no confundirnos con este bufón, que es el mascarón de proa. Es una anécdota. En la historia argentina nadie se va a acordar de este hombre. No, es como Es- Collor de no, Melo en Brasil. Es una Sí. cosa así. ¿Quién se acuerda de Collor de Melo Sí, en que Brasil? hay que Bueno, poner- pero sin embargo te voy a decir algo de Collor de Melo. A ver. Collor de Melo apoyó a Dilma Rousseff en el momento del impeachment, cuando era senador. Ponele una. Fernando Collor de Melo. Ponele No, una. por supuesto. Ponele yo no una a yo Fernando. por eso no te lo estoy Claro, defendiendo. pero, claro, Un yo- pequeño detalle, sí. nada más. Sí, Digo. pero Y quiero- Gerardo Alckmin, el actual vicepresidente de Brasil, Sí. fue el que votó contra la destitución de Dilma. Por eso, cuando arregla Lula con la derecha moderada, tuvo que arreglar con Gerardo Alckmin. Y le habló a Dilma, mirá, tengo que arreglar porque es la única manera que le podemos ganar a Bolsonaro, arreglando Sí. con una parte de la derecha moderada de Brasil. Sí, pero quiero decirte esto, que más allá del carisma o no que tengan las figuras, Claro. hay que tratar de aprender, yo me estoy hablando a mí mismo, hay que tratar de aprender a ver cuáles son las fuerzas que están en juego acá. Porque vos lo sacás vos sacás a Hitler y había 100 tipos, igual que esa figura. Tenías para elegir payasos semejantes, locos, neuróticos. Es decir, Hitler quedó en la historia, que siempre, también porque les conviene a los nazis que todos digan, viste, la culpa era de ese loco que apareció. No, son fuerzas históricas muy fuertes. Si no, Fuerzas no del estaríamos- mal, las No fuerzas habríamos del mal. abierto el programa hoy hablando del racismo.
Porque por algo sigue. El pleito Quiero con decirte Radio además que Brasil. Hitler, Sí. cuando ganó la elección, porque ganó una elección popular Hitler. No, no es cierto. Hitler Bueno, no importa. llegó al poder por el voto. Esto hay que decirlo, porque parte de la No, gran no, operación... obtuvo el 33%, Horacio. No. Sí. No. Cuando Hitler llega al poder es designado por el gobierno. Por Hindenburg. No, sí, pero por presión de la sociedad rural y de la Unión Industrial. Bueno, sí, pero había sacado no el ganó 30 nunca una pero, elección. Adolfo Hitler. pero había sacado el 33% de los votos. Bueno, no importa. Bueno, lo que eso tiene Milei. es una anécdota. Lo que te quiero decir que... No, es decisivo, porque con eso te hacen No, creer. no. Hasta el Papa Francisco le dijo a Jorge Fontevecchia en su entrevista, le dice, la gente votó a un tal Adolfito. No. Llegó por imposición de la sociedad rural y de la Unión Por Industrial. imposición de la sociedad rural y por imposición del lobby norteamericano judío. Bueno, agregalo. Bueno, eso, el Agregalo, lobby norteamericano pero judío. no por el voto del pueblo. El lobby norteamericano judío. El papá de Kennedy era nazi. El papá de sí. Kennedy, que era embajador norteamericano en Londres, era nazi y recibió un fuerte respaldo de parte de él. Y el Hitler. príncipe de Gales y don Winston Churchill, que tanto le gusta a Martín, también estaba. Después empezó a hablar de ese cabo, ese plebeyo. Bueno, ahí el Pero acuerdo de ahí lo entre quería. Hitler fue con el anterior primer ministro Richard Chamberlain. Sí, pero porque Chamberlain no se animaba a dar la guerra. Bueno, claro. Porque el pobre tipo decía, voy a mandar al matadero a millones de pibes. Uno peón por peón al paso, porque pasó inadvertido este fin de semana por el tema del fallecimiento del papá de Messi, la muerte de un grande, sobre todo para nosotros que lo recordamos hace unas semanas, que es la muerte de Miguel Ubaldo Indomirielo, 99 maestro. años, el querido cabezón indominiero que murió 24 horas antes, me parece, del papá de Messi. Y claro, tapó la ola del Messi, tapó, porque en los estadios, por ejemplo, no sé si en Gimnasia, que jugó el local, porque Sí, hubo. arrancó el cabezón ahí, Hubo homenaje. lo pueden haber homenajeado. Sí, en hubo Gimnasia. homenaje. Sí. Pero queremos recordar lo que lo habíamos hecho acá El miércoles. el miércoles pasado, lo que fue para el fútbol y sobre todo para el ciclo aquel extraordinario de estudiantes que lo capitalizó Subeldía, con esa famosa tercera, porque había que juntar 11 muchachos de 18, 19 años que fueran lo que fueron después. Todos campeones, 3 Copas Libertadores y todo eso fue la obra de Nominiero, que después tuvo otros ciclos importantes, como recordábamos con Horacio, aquel seleccionado fantasma que ganó en Bolivia. Argentina nunca podía ganar en Bolivia, gana en el 73 con un equipo de jóvenes, ahí aparecen Kempe, Bocchini, Te dije Fornari yo. Fornari el sanjuanino, muy bien Claudio, El gol de Fornari de Paloma. que jugó después en Gimnasia de Esgrima. En el el 74 a sanjuanino. Carlos Jiménez, al Y arquero Carlos estaba Jiménez. también Aldo Pedro Poy, el Sí, Babi señor. Cortés, todos esos lo llevó Indomilielo y estuvo en Tarija haciendo una pretemporada con 45 grados. Sí. Y encima la AFA en aquel momento no le había mandado los viáticos y la comida. Tal cual. Sí, me haces acordar porque era un libro abierto. Ganó el grupo con 7 puntos Argentina. Sí, era un libro abierto, don Miguel Ignomirielo, ¿no? Casi 100 años. Casi 100 años cumplió. Tenía 100 años. Sí. 99. Sí, me hiciste acordar, mira a dónde me voy, ¿no? El primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta era, ¿no? Cuando Kenia se independiza de los colonialistas racistas malditos de Europa. Belgas. Sí, señor, el Congo belga. Los famosos Kenia, atletas. Sí, que dice, Kenyatta dice, en África, cuando se muere un anciano, es como si se quemara una biblioteca. Qué bárbaro. Entonces acá con don Miguel en el Fóbal nuestro, te quema una biblioteca, porque era un libro abierto. Bueno, de fundó historia viva. la Asociación de Técnicos en La Plata, que él mismo le puso a Adolfo Pedernera, homenajeando al maestro, y de ahí se formaron un montón de muchachos que son todos entrenadores, que dependían de la asociación central que funcionaba en la AFA. Gran amigo de Osvaldo Papaleo. Bueno, yo estuve en el cumpleaños de Papaleo y estaban ahí está, Miguel ¿ves? y Nominielo, así que tuve ese honor Qué de bárbaro. compartir Poletti, con él. Qué Aguirre Suárez, Malverná, Manera, Pachamé, Mercerá, Bedoni, Mateos, Echecopar, Flores y Verón. 9 de esos 11 campeones después Copa Libertadores con Osvaldo Subeldía y 4 refuerzos de la B. Bilardo Deportivo Español, Conigliaro que llegó de Chacarita, Felipe Riaudo llegó de Ferro, Espadaro de Sarmiento de Junín y Tonieri de Platense. Con ese plantel, Mónica. River gastó 67 millones de dólares, todavía no pudo ganar un partido. Y Subeldía, con
8 tipos de la tercera de Nominielo y 5 refuerzos, ganó 3 Copas Libertadores, un campeonato metropolitano y llegó invicto en el otro campeonato que ganó Independiente. Honor a don Miguel Nominielo, que está en el Comando Celestial, con el general, con tantos queridos amigos, con tantos fallecidos por la tortura y el asesinato, que han hecho parte de la hinchada de Argentina campeón del mundo. Estamos en contacto con la querida Mónica Hassenberg. Mónica Hassenberg es una personalidad muy particular. Fotógrafa documental, los registros fotográficos se convirtieron en el archivo Hassenberg-Quaretti, aproximadamente 45.000 negativos producidos entre 1979 y 1989. En esos 10 años documentó acontecimientos políticos, sociales y culturales. En agosto del 22, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la declaró personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos. En el 2019 donó el archivo a la Universidad de Buenos Aires para contribuir a su preservación como patrimonio documental y fotográfico. En marzo del 2020, por el 50 aniversario del golpe de Estado, el Senado de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, exhibió la muestra Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular. Ahí la tenemos en cámara, la querida Mónica Hassenberg, y el tema que tenemos con ella es la muestra fotográfica del PAN, Paz y Trabajo, archivo Hassenberg-Quaretti, declarada de interés cultural por la legislatura, desde el lunes 10 y el viernes 14 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Apertura el lunes 10 de agosto a las 15:30 horas. Mónica, querida, sos ya una personalidad de la acumulación de datos históricos. Yo no sé si ustedes me ven, pero yo no los veo, no sé qué pasa, no logro conectarme con ustedes. Bueno, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sos más linda de ver que nosotros, no te da problema. ¿Pero ustedes me ven? ¿Ustedes sí, claro, me ven? Sí, te vemos muy, bueno, muy no bien peinada, con tus anteojos color rosa fuerte. Por lo menos así se ven desde acá. Bueno, buen día. Una muestra grosa. Lo que no sabía es que habías... Sí, es una muestra... Habías donado o tenés en la colección 45.000 negativos. Sí, son, digamos, las distintas temáticas sacadas para distintos medios, fundamentalmente la revista Familia Cristiana, pero colaboramos con la revista Vigencia, es la revista que sacaba la Universidad de Belgrano, no sé si la siguen sacando en este momento, pero ahí había, en esos años, en los 80, la política era, digamos, una temática permanente. Y bueno, también colaboramos con esa revista y otros más, que con ese material armamos ese archivo tan grande que tiene que ver con el mundo de la cultura, de la política, de los derechos humanos. Bueno, digamos que todos los protagonistas, las protagonistas de ese periodo histórico. Esta es una tarea que bueno, las marchas también, claro, las marchas se inician durante la dictadura y continúan dentro del archivo hasta fines de los 80, porque nos fuimos del país. Bueno, por eso, razones obvias, concluye, tiene esa fecha. ¿Decías? No, lo que me llama mucho la atención, el trabajo comenzó a digitalizarse en 2004, ¿verdad? Mónica, Claudio le habla. ¿Cómo le va, Claudio Orellano? Comenzó a digitalizarse en 2004 y de ahí se pudo... un gusto grande. Y de ahí se pudo extraer 5.000 fotografías de todas estas manifestaciones públicas. Hablamos fines de la dictadura, el año 85, la obediencia de vida, punto final, etcétera, etcétera.
Sí, digamos, durante los años previos a la digitalización se usaron las fotos copiadas en forma analógica. Cuando volvemos al país, bueno, me cuesta mucho reinsertarme en el mundo del periodismo. Breno, cuando volvimos de Italia, estaba enfermo. Entonces, bueno, falleció en noviembre del 95 y, bueno, yo estuve trabajando para algunos medios, pero después empecé a trabajar en investigación de opinión pública y, bueno, eso también me inspiró para estudiar psicología social y vi la política desde otro ángulo, digamos. Entonces, cuando llega el gobierno de Néstor, yo ofrezco mi archivo y bueno, cuando se crea el Instituto Espacio para la Memoria, comenzamos con la digitalización de 1000 fotos con el único escáner que tenían los organismos, que era el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Ahí escaneamos las primeras 100 fotos. Y para mí fue un shock, más allá de que habíamos copiado algunas fotos, es diferente cuando las digitalizás, ves el tamaño y todo adquiere, digamos, más realidad que verlas estampadas, copiadas en un tamaño 18x24, que era el tamaño que entregábamos a los medios. Cuando amplias en la computadora, ves las personas, ves las caras, que en las fotos de 18x24 se ven puntitos prácticamente. Y a mí me impactó muchísimo reconocer a las personas que estaban, algunas que las conocía personalmente y otras por los medios. Me ha pasado de descubrir personajes en las fotos que prácticamente no se veían por la ampliación en la computadora. Entonces, bueno, eso para mí realmente fue, creo que es lo que le causa a todos cuando ven mis fotos impresas tan grandes que logran reconocer a los personajes. Causa un impacto muy fuerte, verlos a Pérez Esquivel en el medio de un montón de gente, o las madres, reconocerlas, o personajes de la política, la cultura, en el medio de, qué sé yo, miles de personas. Es muy fuerte. Así que por eso tomé la determinación en el 2010, 2011, cuando empezara a exponer las fotos, iban a ser en tamaño grande para causar ese mismo impacto que sufría yo, que había sacado esas fotos, o las fotos de Breno, que verlos en el negativo chiquito no te causa ese impacto. Así que, bueno, la muestra Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular en este momento está recorriendo con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, está recorriendo toda la provincia, y esta muestra, que es un homenaje a Saúl Ubaldini y a Breno particularmente, porque cuando fue esa primer marcha que convoca a Saúl Ubaldini, cuando creó la CGT de Brasil, en plena dictadura, yo había tenido a mi hijo menor, así que estaba amamantando. Ese día yo no pude ir a San Cayetano, pero fue Breno, y para mí es importante explicar, ¿no?, que Breno no vio todas estas fotos impresas tan grandes, porque él murió en el 95, todavía no estaba digitalizado el archivo. Entonces, para mí es como un homenaje a ambos, ¿no?, a Saúl, a su lucha, a su coraje de haber convocado, haber roto con una organización que no lograba encontrar la fuerza para resistir a la dictadura. Bueno, él la encontró con otro grupo de sindicatos y, bueno, salieron a la calle. También hubo represión en esa marcha, pero tuvo la inteligencia de convocar a sectores de la iglesia que también estaban siendo reprimidos. Y bueno, los laburantes salieron a responder, ¿no?, a la convocatoria de Saúl, y hicieron esa misa
en San Cayetano también hubo represión, pero se marcó una presencia muy importante que quienes hoy estamos resistiendo de distintas maneras a estas políticas de derecha que están masacrando al país, están destrozando nuestro país, estamos pidiendo que pase esto también, ¿no? Entonces, me parece que, además de que esta muestra está circulando desde hace muchos años, la pedí, tengo que agradecer siempre al sindicato de FOETRA, a Florencia, que es la secretaria de Derechos Humanos, que cuando tuve la idea y le propuse, ella automáticamente me dijo: FOETRA banca esa muestra, así que gracias a ello fue impresa en formato banner, muy grandes, son 20 banners que, bueno, siguen desde el 2016, que se inauguró en FOETRA. Sigue recorriendo sindicatos, estuvo también en la CGT el año pasado y bueno, ahora estuvo en San Martín, primero en el Sindicato de Trabajadores del municipio y después el mismo municipio la llevó a su sede y bueno, ahora está en la legislatura. Con Berenice Yáñez, ella ya hacía meses que había propuesto declararla de interés cultural. Como yo estaba fuera del país porque mi hija vive en Italia, no pudimos hacer esa formalidad de recibir esta distinción y bueno, se va a realizar hoy junto con la exposición en ese salón hermoso en el centro de la legislatura, al lado del Salón Dorado, donde se va a hacer esta ceremonia. Así que estoy muy orgullosa y cumplo con este homenaje. Cada vez que la inauguramos, sigo homenajeando a Saúl. Un grande, Saúl, un grande. Realmente un grande por siempre. Con mucha admiración. Sí, Martín. Sí. Y me parece que es válido seguir, ¿no? Que esta muestra siga porque hay muchos jóvenes que no lo conocen, no saben quién fue y quizás sea siempre un prócer. Un punto claro, sí, además de homenajear al prócer, que sea un punto de inspiración, ¿no? Para las nuevas generaciones de sindicatos. La felicito, compañera, por el recuerdo y además, ahora que mencionó, porque pasaron 45 años de lo que usted está contando, 1981, plena dictadura, sí. Es el acto en San Cayetano que hubo 10 cuadras de cola de gente, de trabajadores, y usted mencionó FOETRA y estaba detenido su principal dirigente, Julio Guillán, que estaba en Sierra Chica, el hombre de FOETRA de esa época, con otra gente. Bueno, en esa época la mayoría, Lorenzo, Miguel, estaban todos presos. Y fue Saúl Ubaldini que levantó la bandera de la CGT Brasil, porque incluso la CGT estaba dividida, un sector participacionista y el sector combativo que lideraba Ubaldini. Es muy bueno lo que usted recuerda, pasaron 45 años. Horacio del Prado. Mónica, cuando sí. Los otros días a una colega... Perdón, querías decir algo sobre el comentario. Sí. Complétalo, sí, por favor. No, quería decir que la muestra va a estar expuesta en la legislatura hasta el viernes, pero el 17 creo que va a ser la inauguración en la Universidad de General Sarmiento, invitados por el Sindicato de Trabajadores No Docentes de la universidad. Así que esta muestra continúa y vamos acercándola a las distintas localidades que la pidan. Muy bien. Bueno, ahora sí, sigamos. Ahora sí. Mónica, en estos días le rompieron la cabeza a una colega tuya fotografiando en el acto de la semana pasada. También, hace no tanto, a Pablo Grillo le tiraron una bomba a la cara. Sí, en ambos casos, gente del gobierno. Sí, ¿qué reflexión te merece a vos, dada tu experiencia, que estuviste ahí en el frente también?
Bueno, quiero tranquilizar que por suerte a la compañera no le rompieron la cabeza, creo que tuvo una pequeña fisura o algún daño ha sufrido. Fractura pero, craneal. Está reponiendo, sí, se está reponiendo. En el caso de Pablo Grillo está mucho mejor, está reactivándose. El viernes lo vi en la inauguración de la muestra de Árgara. Aprovecho para invitar, que está en la Defensoría de la Nación, que está en la calle Belgrano al 500. Ahí la pueden ver, es un resumen de lo que ha pasado políticamente y culturalmente en la Argentina en el último año. Pablo estuvo ahí en la inauguración con su padre Fabián, que siempre lo acompaña, y la verdad una gran alegría de verlo que se reintegra, está sacando fotos, participa en distintas actividades que se hacen en el mundo de las y los reporteros gráficos. Así que quiero tranquilizar que está mejor la compañera, sigue en observación, pero posiblemente en estos días le den el alta. Pero bueno, esto es lo que sufrimos, o sea, hasta los miércoles a gente grande como nosotros, como yo, que nos peguen o que tiren gases, realmente es vergonzoso. ¿No? Yo no sé quién puede apoyar esta política que tiene este gobierno, pero es lo que hacen para asustar, ¿no? Para que no sigan yendo a la calle, para que no sigan resistiendo. Y bueno, pero siempre va a haber alguien en nuestro país que somos los herederos de quienes hemos pasado guerras, o sea, quienes tenemos familias inmigrantes, se han escapado de las hambrunas, de las guerras, y no hemos sido muy respetuosos de los pueblos originarios, pero los pueblos originarios resisten también, así que somos un pueblo muy fuerte en resistencias, digamos, por lo menos tenemos bastante experiencia. Bueno, y ahora se han creado, los militantes han creado estos baldes de agua y bicarbonato para mitigar el poder de los gases lacrimógenos, ¿no? Es decir, el pueblo argentino hasta se la rebusca para poder enfrentar la brutalidad policial, Mónica, ¿no? Mónica, te agradecemos mucho sí, tu además presencia. Hay organizaciones que colaboran también, como la Comisión Provincial por la Memoria, ahí están los abogados de la PDH, yo me incorporé a la PDH en los últimos años y estoy colaborando con ellos. Y bueno, tengo que reconocer el gran trabajo que hacen los organismos que están siempre atentos a todo esto, incluso también en el Instituto Patria, donde todos los miércoles hay una guardia sanitaria para proteger, para curar a quienes han sido heridos en la plaza. Muy bien, bueno, entonces desde hoy... Gracias, Martín. Desde hoy estás ahí en... 6:30 de la tarde, hoy hacemos una recorrida por las fotos y después se hace el acto de entrega de la declaración de derechos humanos. Muchísimas gracias, estaremos allí. Muy amable. Gracias a ustedes. Chao, chao. Che, interesante porque digo, en 2019, en marzo, se concretó la donación de este archivo Hassenberg-Quaretti, conformado por 45.000 negativos y alrededor de 6.000 copias fotográficas digitales a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí, además es un trabajo de hormiga y de registro. Claro. Ella con Bruno Quaretti, su marido, ¿no? Que ella decía bien, falleció en el 95. Claudio, ¿no? al mismo tiempo recordemos, porque tiene que ver con todo esto que se está hablando, que llegaban las 2.500 pistolas Taser de la gestión de Patricia Burris y su marido, de apellido Tanco, el vendedor de armas. Con los israelíes, gran negocio con los israelíes. Con el lobby israelí, claro. Para reprimir, para hacer toda esta barbarie que estamos viendo en los actos de las manifestaciones del pueblo, ¿no? Que quiero decir que este Tanco nada tiene que ver con el general Raúl Tanco, ¿eh? No, pero este es Yanco. Sí, este es Yanco. Es con este Y. Yanco con No. Y, cierto. El general Tango fue el que apoyó. El que apoyó el levantamiento de Valle. No, lo persiguió, tuvo que meterse en la embajada de Haití. Lo iban a matar. Está el informe de Ornella Giacomi. La muestra, ahí está. Pan, Paz y Trabajo.
hoy desde las 10, apertura 15:30. Es una oportunidad interesante, una experiencia fuerte, valiosa para uno mismo, ¿no? Bueno, y la legislatura de la ciudad en el 22, que la declara a Mónica personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos por su trabajo al testimoniar la historia política, social, económica y cultural de nuestro país. Bueno, escuchamos ahí está. Recibimos a Ornella Giacomi desde Córdoba. Ornella. Hay que hacer una cortinita. Martín, buenos días a todos los compañeros que están en el estudio y a toda la audiencia. Muy pero muy feliz Juan Domingo. Venimos de días bastante movidos a nivel social y político y Córdoba fue una muestra de eso. Por eso quiero proponerles comenzar este informe contando con lo que sucedió el día jueves en plena manifestación contra la ley de inviolabilidad a la propiedad privada que se estaba tratando en el Senado. La cita fue a las 17 horas en Colón y General Paz, pleno centro de Córdoba. Allí se congregaron organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y también organizaciones ambientales en defensa, por supuesto, del ambiente de la tierra y de los recursos naturales. También muchísimos autoconvocados. La verdad es que ver visualmente desde el inicio cómo se fueron copando ambas calzadas de la calle General Paz fue algo emocionante ver a la comunidad, al pueblo convocado por la patria. Por supuesto que el operativo policial fue desmedido. Recordemos que somos los primeros alumnos de la doctrina que viene en cuanto a seguridad, manifestaciones, protestas sociales que vienen desde Nación. Aún así, los efectivos y las vallas no pudieron doblegar a los cordobeses y las cordobesas que se manifestaron pacíficamente hasta las cercanías de Patio Olmos. Ahora, ¿quién nos cuida de los que deben cuidarnos? Hablemos del nuevo funcionario público que se encuentra en investigación. El fiscal Pablo Jávega confirmó que el jefe de seguridad del establecimiento penitenciario número 6 quedó imputado luego de ser sorprendido queriendo ingresar celulares al penal. El funcionario fue detenido tras un procedimiento del servicio penitenciario y se encuentra imputado por incumplimiento de los deberes del funcionario público y atravesará el proceso en libertad. La investigación quedó a cargo de este fiscal Jávega, quien confirmó que el procedimiento fue realizado por el propio servicio penitenciario. Y recordemos también los ya emblemáticos casos que se conocen de funcionarios públicos en Córdoba. Por mencionar unos ejemplos, el jefe de la caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, que junto a otros miembros de la fuerza fue imputado y detenido en una causa que investiga una organización delictiva dedicada a extorsionar y usar datos reservados del sistema policial. Y al ya famoso y conocido caso del ex subjefe de la policía de Córdoba, Alejandro Mercado. El comisario general fue detenido en el marco de una investigación vinculada a una red de corrupción y financiera ilegal, junto con el encubrimiento de bienes robados. Río Cuarto, que además también viene golpeado y siendo noticia por la situación que está viviendo el comercio en la ciudad. De hecho, se conoció en estos días que un comercio histórico de 47 años en la ciudad, en microcentro de Río Cuarto, baja sus persianas. Hablamos de Galeón 30, donde muchísimos y muchísimas seguramente han pasado por este local a comprar algún regalo para papá, para mamá, para algún conocido o algún artículo especial. La situación que está viviendo el comercio y la economía hacen que finalmente, luego de 47 años, bajen sus persianas. Mientras ciertos sectores supuran podredumbre y las familias se siguen quedando en la calle, los cordobeses no pueden comer. Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, el IETSE, del Centro de Almaceneros de Córdoba, determinó que el 27,8% de los hogares donde residen niños, niñas y adolescentes tuvieron que reducir la cantidad de comida consumida por la falta de recursos económicos. El 38,3% de los hogares manifestó que durante los últimos 30 días algún adulto redujo voluntariamente la cantidad de comida consumida para que alcanzara a otros integrantes del grupo familiar.
Al comparar lo que es calidad y cantidad de alimentación del hogar con igual periodo del año anterior, el 32,6% sí manifestó que la misma es mucho peor. Un 43,5% directamente es peor, un 18,1% lo considera igual y solamente un 5,8% entiende que ha mejorado. En consecuencia, el 76,1% de los hogares percibe algún nivel de deterioro en su alimentación en el último año. Y atentos a estos. Otro dato significativo de esta realidad es que el 57,1% de los hogares manifestó no haber podido alcanzar satisfactoriamente la canasta básica alimentaria durante el mes de julio, mientras que un 42,9% sí pudo hacerlo. Sin embargo, dentro de este último grupo, el 72% logró hacerlo con asistencia estatal, incluyendo mecanismos como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar y otras prestaciones nacionales, municipales o provinciales. No se trata de sustitución de alimentos, se trata de un ajuste terrible. En el actual contexto, la falta de dinero también ha incrementado la utilización de otros mecanismos de financiamiento para sostener la compra de alimentos. De hecho, el 85,5% de los hogares manifestó haber tenido que financiar alimentos durante los últimos 30 días. Las principales modalidades utilizadas fueron el fiado, 39,3%, la tarjeta de crédito, un 37,9% y dinero prestado, un 11,3%. Solo el 9,5% no tuvo que financiar alimentos, o sea que no necesitó financiar alimentos. Ahora, todo tiene que ver con todo. El pasado viernes, gremios y organizaciones sociales también se manifestaron por la ciudad de Córdoba por el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La movilización había sido anunciada en una conferencia y contó con la participación activa de la CGT y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Desde la histórica Casa de la Confederación General del Trabajo, en Avenida Vélez Arfiel, la movilización se trasladó hasta la Catedral de la Plaza San Martín. No solo la provincia del superávit artificial tiene deuda, dato de color. En la provincia de Córdoba hay 377.169 deudores en mora, con atrasos que van de los 90 días a más de un año en el cumplimiento de pago de sus préstamos o deudas con las tarjetas de crédito. La cifra equivale al 15% del total prestado a 1.560.000 cordobeses endeudados, un nivel importantísimo de irregularidades. Mientras tanto, en el centro cívico, Yarlora festeja y celebra la visita anunciada del Papa. A Córdoba, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la Córdoba que vamos a mostrar? ¿La Córdoba donde el 57% de las familias no pueden comer? ¿La Córdoba donde en plena capital tenemos 2.240 personas en situación de calle? ¿La Córdoba donde cierran fábricas? Y acá alzo la voz también por las 350 familias de Avex, el Río Cuarto, perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos, que finalmente extiende su parote productivo. ¿De los docentes hambreados? Muy feliz Juan Domingo para todos y todas. La agencia Bloomberg, quisiera preguntar dos cosas. Primero, la semana pasada el Tesoro captó alrededor de 4 billones de pesos en su última licitación, pero esos pesos no registraron en sus depósitos del Tesoro en el Banco Central. ¿Hacia dónde fueron los 4 billones de pesos? Y parece que es un tema que está preocupando al mercado. Contesto la primera yo y la segunda vos. Es que no tengo mucha respuesta, Patrick, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido, puede ser que no las haya traído acá, estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos. Sí, sí. Bueno, yo he tratado de interpretar... Qué bárbaro. En algún lado están. Qué bárbaro. Qué divertido que es el mundo financiero. Después, 4 billones claro, de dólares, en algún lado están. claro. Le preguntamos al queridísimo Horacio Robelli, buen día Horacio, un economista, mi total confianza, ¿cómo es el tema de Bausell y de los 4 billones que no se sabe dónde están? Bueno, muchísimas gracias, querido Martín, muchas gracias. El asunto es así, el gobierno hace 2 licitaciones por mes
para colocar título de deuda, porque con el brutal ajuste fiscal no puede pagar ni siquiera la mitad de los intereses que la deuda de... La deuda bruta argentina es, según la estimación de este gobierno, al 30 de junio, que es el último dato suministrado por la Secretaría de Finanzas de la Nación, de 480.000 millones de dólares. Si nos multiplicamos una tasa del 8% anual en dólares, eso da cerca de 40.000 millones de dólares. El gobierno no puede pagar ni siquiera 20.000, ni siquiera puede pagar la mitad. Entonces, ¿qué hace? Coloca título de deuda en el mercado local, porque afuera los títulos argentinos tienen, la lámina dice un valor nominal de $100 y se cotizan por debajo de $60. Entonces vos saliste a colocar afuera y ya perdés $40 de entrada. Entonces, tienen vetado, solamente ingresan organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que son préstamos políticos, pero no en los que ellos llaman mercados voluntarios a los mercados bursátiles del mundo. Ahí viene. El único espacio que tiene es el mercado argentino. Y acá se benefician los grandes bancos locales y la bolsa de comercio local. Colocan esos títulos de acá. ¿Qué pasó? La semana pasada, el 28 de julio, hace 2 semanas, colocaron título de deuda por 12 billones, pero solamente ingresaron al Tesoro 8 billones. El martes 4 de agosto entró 1 billón más. O sea que hay 3 billones de pesos en pesos, 3 billones de pesos que no se sabe dónde están y todavía no explicaron. ¿Por qué es esto? Porque este gobierno lo que hace es, necesita liquidez. Agosto es un mes muy difícil porque se terminó la cosecha gruesa, maíz y soja, y hasta que empiece la cosecha fina tenés un bache de ingresos genuino de dólares. Lo tenés compensado por las exportaciones de hidrocarburos, pero no logra compensar todo el ingreso. Entonces tenés un menor ingreso, necesita plata para socorrer al mercado interno. Por eso prefiere poner plata en plazo fijo en los bancos, en el Banco Nación, y en 5 o 6 más bancos privados, que son los que operan. En esos bancos hacen ese negocio, pero tiene que ser público, no es plata de él, es plata de todos, y tampoco sabemos qué tasa pacta. Él pacta las tasas que quiere con los bancos, arregla lo que quiere con los bancos, y lo pagamos nosotros de deuda pública. Esa plata que colocó no es plata de él. Esos 12 billones de pesos que colocó en la licitación del 28 de julio es plata de todos. Y él, sin embargo, la maneja como él quiere y paga los intereses que él quiere. Paga los intereses que él quiere. Para demostrar lo que estamos diciendo, hay una denuncia del periodista Iconad Amón en La Nación del día de ayer, donde dice que hay una malversación de fondos públicos. Otra jugada de Capullo. Nosotros pagamos el impuesto al combustible, cuando compras cargar nafta o gasoil, pagás el impuesto al combustible. Hay una parte del impuesto al combustible que antes iba a la Dirección Nacional de Vialidad. Como la borraron, crearon un fondo fiduciario que se llama CISVial, un fondo fiduciario CISVial, pero que tiene las mismas condiciones que la Dirección Nacional de Vialidad. Tiene que hacer obras en las rutas regionales, no las hace. Según esta denuncia del periodista de Conada Mon, ingresaron año 2024, 2025, 6 primeros meses del 2026, ingresaron 1,5 billones de pesos, en dólares 1.000 millones de dólares. Bueno, esos 1.000 millones de dólares gastaron menos de 500. Hay 600, menos de 500 billones. O sea, hay 1 billón de pesos, 660.000 millones de dólares, 1 billón de pesos que lo maneja Capullo como quiere, lo tendría él como quiere. Ahí hay una versación de fondos porque tiene una asignación específica por ley. La vialidad, si viene la Dirección Nacional de Vialidad, la anularon, el que la reemplaza tiene que hacerse el cargo de la ley de asignación específica de los fondos que se cobran por impuestos. Él no es el dueño de los impuestos. Los impuestos tienen que ir al fin específico que fueron creados. Basta ver la ruta nacional. Yo tengo que recorrer, porque en mi provincia la ruta 38, que es la que va todo al pie de la conquista, es un cráter lunar. Entonces acá estamos viendo que el gobierno maneja discrecionalmente, sin transparentar, etcétera. ¿Por qué se supo recién esto ahora? Porque también el Fondo Monetario Internacional duda. El Fondo Monetario Internacional nunca había hecho conferencia de prensa el Banco Central. Está haciendo ahora. Esta es la segunda que hace. La primera la hizo cuando vino Quintanilla Georgieva, que lo obligó al Banco Central a que informe sobre su política monetaria. Y la segunda es esta, donde ante la pregunta de un periodista de la agencia Bloomberg Argentina, no pudo contestar a dónde están estos 4 billones de pesos.
Horacio, Claudio Orellano le saluda. ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo, ¿eh? Un gusto saludarlo. ¿Cómo andás? Bien. Bien, bien, un placer verte, un placer verte. Bueno, vos no me ves, pero yo te veo. El Tesoro, digo, el origen del dinero, ¿no? Concretamente, el Tesoro adjudicó cerca de 12,21 billones de pesos para refinanciar vencimientos por unos 8 billones, logrando un marcado exceso de recaudación o rollover superior al esperado. Y los registros contables inmediatos posteriores después mostraron que esa diferencia positiva de 4 billones no impactó en forma directa en los extractos de la cuenta del Tesoro del Banco Central de la República Argentina. Ahora yo digo, evidentemente este hombre, Bausili, no tiene un poco de vergüenza, porque después de este papelón lo primero que tiene que hacer es renunciar él y su segundo, ¿no? Pero ellos tienen la lógica del mesa son amoral. Lo que pasa es que todo es turbio, porque ellos manejan plata sin transparentarla, no sabemos cuáles son las comisiones que se pagan, los intereses que se pagan, con qué banco. Acá, mirá lo paradójico, ellos que se hablan de libertarios, nunca en mi vida, yo hace más de 40 años trabajo con el tema del sistema financiero, comencé trabajando en 1974 en un banco cooperativo que era de verdad, el Banco Mundial. Nunca he visto esto, del total del crédito, en mi época, en el 74, el crédito era el 40% del PBI, y había crédito para la vivienda, había crédito para las empresas. Hoy el crédito es solamente el 16% del PBI, pero 7,6%, o sea, casi la mitad, 7,6% financia la Administración Nacional. Los bancos captan depósitos, por ejemplo, el banco, puedo decir el nombre de un par de bancos, de la brutalidad de los que captan depósitos, tienen bonitas sucursales para captar depósitos, se dan vueltas y se lo prestan al Estado sin correr ningún riesgo. Puedo decir algunos bancos, los más grandes, que captan esa función, puedo decir nombre y apellido. ¿Me dejás dar nombre y apellido de los bancos? Sí. Bueno, mirá, los bancos son, por ejemplo, el Credicop balance de mayo, porque encima el Banco Central publica tarde. El Credicop, el 48% del depósito que capta se da vuelta y se lo presta al Estado. El Banco Macro, el 40% lo capta se da vuelta y se lo presta al Estado. El Banco Galicia, el Banco Santander, uno de ellos, más del 35% de lo que captan de depósito se da vuelta y lo presta al Estado. Por eso es que vos tenés que el Estado, la Administración Nacional recibe del total del crédito, que es un 16% del PBI, recibe 7,6 billones de 7,6%, la mitad, casi la mitad del crédito total es para financiar la Administración Nacional. Es una locura, todo eso, no hay crédito para nadie, porque entre otras razones, la gran aspiradora de dinero es el Estado Nacional. ¿Y para qué aspira dinero el Estado Nacional? Porque no puede pagar la deuda. Es tan grande la magnitud de la deuda, 480.000 millones de dólares, que no puede pagar ni siquiera la mitad de los intereses que la deuda devenga. Y por eso hace todos estos mecanismos perversos, infringiendo normas legales. Acá hay el caso de Daría, hay malversación de fondos. Pero en el caso de las privatizaciones que hicieron, por ejemplo, la venta de Trasener, la venta de Trasener, que era la parte estatal en Trasener, haberla vendido en 343 millones de dólares, una cifra ridícula, o la concesión de las 4 represas del Comahue a precio ridículo. Ahora hay una denuncia de que están mal tasadas las represas, que valen mucho más. Recién ahora se presenta una denuncia. Todo esto demuestra lo que es este gobierno. Este gobierno no tiene esa moral, no tiene ningún tipo de principio, no es nacional, obviamente. Vienen a hacer negocios. ¿Quiénes son el que maneja el Banco Central? El JP Morgan, los dos presidentes, el presidente, el vicepresidente, Santiago Bausili y Vladimir Guerri, los dos que aparecieron en la conferencia de prensa, son empleados del JP Morgan. No solamente trabajaron bajo relación de dependencia, sino que están ahí porque los puso el JP Morgan. Recordemos que Bausili estaba penado de cumplir funciones públicas, porque nunca pudo aclarar por qué estando en funciones públicas recibió de un ex banco donde trabajó él, el Deutsche Bank, $600.000 de premio, estando en funciones. Y el Deutsche Bank era uno de los bancos que más licitaciones de deuda colocaba en la época, los primeros 2 años de Macri. Claro. Bueno, sin embargo, rápidamente la justicia lo sobreselló para que pudiera asumir la presidencia del Banco Central. Y el ministro de Economía, y también el canciller, Pablo Quino, son todos el JP Morgan. Entonces acá estamos con un ejército de ocupación que es el que maneja toda la parte financiera y ahora peor, las relaciones internacionales, y así nos va, subordinándose a Estados Unidos,
Y así estamos como estamos. Por eso no van en preso, porque funcionan y trabajan. Cuando ellos terminen su tarea, se van a ir de vuelta a las mansiones que tienen en la afueras de Nueva York, como hicieron antes. Y a punto, la vez pasada, se armó una comisión para investigar la deuda que había tomado Macri. Contestaba lo que él quería. Y cuando lo venían a preguntar, o no contestaba cualquier cosa. Jamás lo pudieron hacer que llegara a la comisión, en una comisión mixta, una comisión de diputados y senadores, jamás pudieron hacer que se presentara ante la comisión para explicar cuál fue su política de deuda. Con ese grado de impunidad que obtuvo en la época de Macri, y ahora es peor, porque ahora es ministro, se monta la secretario de Finanzas y después presidente del Banco Central, ahora ministro. Ese grado de impunidad se le da el poder que le da el JP Morgan en la Argentina. Horacio, yo voy a recomendarle a la gente que recorte tu descripción del tema y los comentarios adláteres y se ponga a estudiar en su casa, porque si no la economía, donde le sacan plata a todo el mundo, le bajan los sueldos a todo el mundo, le eliminan los apoyos a todo el mundo y eso genera una deuda de casi 500.000 millones de dólares, es una aguja en un pajar. Muchísimas gracias por tu comentario. Ya te vamos a molestar de nuevo sobre este tema. Una aclaración más, Horacio, discúlpame, una aclaración más que te quería decir sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Me interesaría mucho saber cuál es tu opinión, porque sabemos muy bien que cuando Milei empezó a hablar de su plataforma política, destruyendo el Estado como un topo, él pensaba dinamitar el Banco Central de la República Argentina y ahora va a haber una reforma a la Carta Orgánica. ¿En qué consiste esa reforma en la Carta Orgánica? Seguramente va a ser un paso más para el saqueo al país, ¿no? Seguro, mirá, la reforma, hay solamente 2 países en toda América que tienen la reforma que plantea Milei, que son Perú y Colombia. La Carta Orgánica que había reformado, la Carta Orgánica de la Ley 2444 del año 1992, la hizo Domingo Felipe Cavallo. Y el artículo 3º, que habla del objeto del Banco Central, dice lo mismo que quiere poner ahora Milei: preservar el valor del dinero. Lo habían puesto en el frontispicio de la puerta de entrada a la Reconquista 266, donde está el Banco Central. Preservar el valor de la moneda. Ese es el único objetivo. ¿Qué hizo Marcelo Marco de Porto? Los abogados que trabajaron con Marcelo Marco de Porto, un gran economista se llama Juan Valerde, que trabajó con Marcelo Marco de Porto en ese momento, ¿qué hicieron? Fue copiar la Carta Orgánica de la FED, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que funciona como Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos, los mismos objetos, ¿cuáles son? Promover el empleo, promover un crecimiento sustentable, distribuir el ingreso. Todas las políticas que hace el Banco Central la copiamos de la Reserva Federal. ¿Por qué esto vuelve a esta, digamos, no puedo decir ni siquiera antigüedad, sino esta barbaridad de volver a la ley, al primer artículo al artículo 3º de la ley 2444, antes de la modificación de Marco del Pont? Porque se quieren desentender de todo, hay un alto grado de morosidad y el Banco Central no se hace cargo. Es el mismo sistema el que genera esta perversión. ¿Por qué? Porque ellos, cuando no bien llegaron, sacaron el decreto de necesidad de urgencia 7023 y desregularon la tasa. Por lo tanto, no hay relación entre la tasa activa, que es la que le cobran a la empresa o a la persona, a que le prestan, y la tasa pasiva de los depósitos que reciben. Por eso reciben depósitos en una tasa del 20-21% anual y prestan una tasa del 100% anual. No tienen ningún control. Esto obviamente explotó. Vos no podés pensar que una persona que en el mejor de los casos le ajustan sus ingresos de acuerdo al mentiroso índice de precio al consumidor de 33,5% y que pague intereses del 100%. Nunca le planta. Bueno, esto se iba a producir. Ellos se desentienden de esto. Con esta carta se entiende esto. Y después cuando dicen no vamos a financiar más, nunca financió el Banco Central con este gobierno directamente a la Administración Nacional. Pero como hemos visto recién, es el que más le financia. ¿Por qué? Porque hace que todo el sistema crediticio, el 16% de la capacidad de crédito de las 77 entidades autorizadas a operar como banco o compañía financiera por el Banco Central, las 77 entidades, 16% del PBI, 7,6% va al Estado Nacional. No necesita que el Banco Central le presta el sistema y cobra comisión. O sea que no solamente
Porque si lo hiciera el Banco de Nación, sería una cosa, pero lo hacen los bancos comerciales también. Cobran comisiones, cobran intereses, hacen plata fácil, porque, ya te digo, por ejemplo, prestan tasa Tamar. La tasa Tamar es una tasa que lo cobran los bancos a los grandes depositantes. Y sobre eso le cobran un punto al Estado. Entonces le pagan al depositante un 25%, para el Estado le cobran un 70%. Ganan plata segura. Y sin embargo, este cipayo e imbécil de Milei, como dice bien en tu nota el amigo Pedro Pérez, y este cipayo e imbécil de Milei dice, no le vamos a prestar. Sí, está prestando todo el sistema. Con sus dulces, todo el sistema le presta. con sus dulces palabras, maestro, lo despido agradeciéndole toda la clase magistral que nos dio. Bien, Horacio. Horacio, aplauso, Horacio. Ídolo. Maestro de usted, Martín. Ídolo usted. Gracias por lo que me participar. Un día vas a tener que explicar dónde está el oro. Todavía no te estamos preguntando dónde está el oro de la Argentina. Cerramos el programa Estoy con seguro. Alfredo Hellman. Sí, Horacio. Si decís lo que querías decir. El oro de Caputo. El oro de Seguro de Capullo. tanto como garantía de los 3 ricos. Otro por día. 6.000 millones de dólares. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Alfredo Hellman, nuestro corresponsal en Europa, en el aire. Viene caminando. Bueno, quiero dar una información importante que hoy se enteraron a las 5:40 de la mañana los obreros de esta empresa. 300 despidos en la fábrica Mirgor en Tierra del Fuego. ¿Propiedad de quién? De Nicolás Niki Caputo. A las 5:40 los trabajadores Mirgor, los 300 trabajadores Mirgor en la provincia de Tierra del Fuego fueron notificados de la manera más escandalosa, de la manera más cobarde al llegar a la planta. Y bueno, Iban a tomar sus lugares de trabajo, 5:40 de la mañana, 6 menos 20, y se encontraron con que estaban despedidos. El autor de esta tragedia, que colabora con esta tragedia en la Argentina, es Nicolás Niki Caputo. Hermano no biológico de Mauricio Macri, compañero de estudios, Sí. cuando Buena Mauricio... gente, sí, buena gente. Ya las urnas hablarán. Vamos a Alfredo Hellman. Un saludo muy cordial a todos los televidentes de Canal 22. Muy contento de este debut en este formato televisivo del programa de la Juan Domingo, que conduce de forma excelente Martín García. Tengo que iniciar con un luto. Ayer falleció Francisco Cuccini, gran cantautor, gran personalidad política, querido por millones y millones de italianos y de no italianos, como en el caso mío. Es un luto para la cultura italiana, es un luto para la cultura del mundo. Estamos en un momento particular del clima, hace semanas que hay un calor africano, un calor agobiante. La sensación térmica en casi todas las ciudades italianas supera abundantemente los 40 grados. En una semana donde hicieron una investigación, la Comunidad Europea encontró 12.000 muertos más que los normales por la ola de calor en Europa. En Italia los hospitales están colapsados por la cantidad de gente de la tercera edad, viejos y viejas, que sufren tanto el calor que no tienen más remedio que ser hospitalizados. Habrán leído de los grandes incendios que todavía están vigentes en Italia, en España, en Francia, en Grecia, en Turquía. 500.000 personas tuvieron que dejar sus hogares y muchos de esos hogares fueron destruidos por las llamas. Y se llega al grado de que hoy día en trazos del Po, el principal río de Italia, o del Danubio, el río que del centro de Europa, se pueda caminar por la sequía. Grandes problemas que seguramente se agravarán en las próximas semanas cuando este clima afecte directamente a todo lo que
sea las cosechas, la recolección de frutos del campo. En estos días el tema donde más se discutió, donde más se comentó, es el tema de Ceuta. Ceuta, como ustedes sabrán, es el enclave español en el medio de África, en la frontera con Marruecos, y abrieron las puertas en un acto provocatorio. Los marroquíes abrieron las puertas y 60.000 jóvenes pensaron que iban a encontrar refugio en España. Ceuta, después el trampolín para poder pasar al continente directamente europeo. Los marroquíes autorizaron que en las redes sociales se exhortase a los jóvenes a cruzar la frontera. La policía marroquí no solamente abrió las puertas, sino que ayudó a tantos jóvenes a cruzar. Desgraciadamente hubo jóvenes que intentaron hacerlo a nado, algunos llegaron, pero 80 fueron ahogados en el Mediterráneo. Y esto provoca, por supuesto, como es normal, que la derecha ataca a Sánchez, el gobernante español. Meloni salió la primera a decir, es una vergüenza porque esto es producto de esta disposición de Sánchez de regularizar a 500.000 extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos, que trabajan desde hace ya tiempo en España, y solamente darle los papeles para normalizar su situación. Y entonces diciendo, esto provoca que venga más inmigrantes, que venga más gente, y entonces colapsamos todos nuestros sistemas económicos. Los inmigrantes vienen acá a tirar bombas y vienen a violar a las mujeres. Esto lo dicen ellos, por supuesto, no es que lo invento yo. Y a este ataque a Sánchez, digamos, se suma el ataque normal que a Sánchez le hace Trump. Y por supuesto la derecha española salió con todos los tapones de punta a decir que era la política permisiva del gobierno español la que favorecía digamos, clima de que provocaba que 60.000 jóvenes pudieran cruzar la frontera y pensar que iban a encontrar trabajo y bienestar en España. Bueno, termina este tema, la gran mayoría de estos muchachos y chicas tuvo que regresar a sus países de Marruecos y se demuestra que esta construcción de la derecha era mentira, se está desinflando, por supuesto, y vienen las contradicciones, porque en Italia la Confindustria, que es el ente que agrupa a los industriales y el ente que agrupa a los propietarios de tierra, está pidiendo de hace tiempo trabajadores no calificados, pero que necesita el campo, necesitan ciertos sectores de la industria, necesitan los servicios, sobre todo los que atienden discapacitados y personas mayores. Se necesita urgentemente mucha más gente, de la que hay una, digamos, oferta de trabajo que no se corresponde con la cantidad de gente que está dispuesta a hacer este trabajo. Vale decir, hay que abrir las puertas a más inmigración. A su vez, hay que cerrar una puerta, porque Italia tiene la contradicción de que 150 jóvenes, ahora me equivoco de nuevo, 150.000 jóvenes italianos todos los años buscan fuera de Italia un porvenir y van a trabajar, son laureados universitarios, van a trabajar fuera de Italia, donde ganan 4 veces más que en Italia. Entonces, en lugar de parar esta emigración italiana hacia afuera, se hace todo lo posible para parar la inmigración que viene a este país buscando refugio de las balas y del hambre y tratando de encontrar un porvenir mejor en esta tierra europea. Italia tiene el problema de que cada vez se está poniendo más vieja. En el año 2025 nacieron 335.000 bebés, la cifra más baja desde la Segunda Guerra. Se está convirtiendo en un país de viejos, y si no se abren las puertas a los inmigrantes, gente joven,
gente que viene a ser hijos, gente que viene a crear nuevas familias, Italia se va a convertir en un país de viejos. Estamos, por supuesto, en un clima electoral, a pesar de que ahora en estas semanas estamos todos de vacaciones. Hay un clima electoral. En el año 27 se harán las elecciones políticas en Italia, pero se harán las elecciones políticas en media Europa. Italia, Francia, España, Polonia, Estonia, Finlandia, Eslovaquia, por supuesto también la Argentina. Se harán las elecciones políticas y cambiará seguramente el panorama, el clima político de media Europa. Veremos cuáles serán los resultados. Además, por supuesto, están las que todavía haremos o participaremos en el año 2026, que aparte de Brasil, donde auguramos que Lula gane las elecciones, están las elecciones en Estados Unidos en noviembre, donde esperemos al revés que al emperador Trump le den un golpe en la cabeza, y se hacen las elecciones en Israel. Yo quería comentarles, porque es muy interesante, el cardenal Pizzapalla, que es el patriarca de Jerusalén, entiende por la Iglesia Católica todo lo que es la zona palestina y todo lo que es la zona Israel. Este patriarca, el cardenal Pizzapalla, hizo una declaración pública, formal, pidiendo un cambio de gobierno de Israel, diciéndole a los israelíes: votate otra gente, mandate vía a este grupo de nazi con kipá, esto lo creo yo por supuesto, que gobiernan Israel, y metete al gobierno de ese país a gente con un espíritu de paz, de colaboración. Creo que pocas veces se da el caso de que un cardenal intervenga tan activamente en la política de un país. Acá el tema, digamos, aparte de los temas electorales, lógicamente, que dividen a los partidos, que dividen a la gente, hay un tema político importantísimo que está haciendo una gran discusión, que es que el gobierno italiano se propone gastar 22.000 millones de euros, 22.000 millones de euros en armas. Por supuesto hay una oposición firme de una parte del Partido Democrático, de los 5 Estrellas, del Partido de Acción Verde Sinistra y otros partidos menores de la izquierda, que se oponen a esto. Una parte del PD apoya, por supuesto toda la derecha lo hace. Gastar 22.000 millones de euros en una hipotética guerra que no se sabe cuándo ni cómo, se sabe solamente que va a ser contra Rusia y eventualmente contra China, es un absurdo total que provocará enormes problemas, no solamente políticos, sino también económicos, porque una suma de tal tipo desarticula cualquier plan económico que pueda tener un gobierno. Veremos qué pasa en este tiro y afloje, si esta suma después si realmente se llega a gastarla. Les comento que a su vez que hay 700 soldados italianos en Arabia Saudita. Arabia Saudita, como ustedes saben, ha entrado en guerra oficialmente contra Irán. Estos 700 soldados italianos no se sabe a qué están, ni qué son, ni qué hacen. El Parlamento. Qué gusto escucharlo al querido compañero desde Europa. Bueno, y será hasta el miércoles, nos encontrarán unidos y dominados. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas
azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún sueño más querido de la patria en la extensión. Uno más uno, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. Pillar con las apuestas.